Continuando con la resolución de la opción B del modelo de química preparatorio para la EBAU 2018 por la Comunidad de Madrid, vamos a hacer ahora la pregunta B2. Nos dice lo siguiente: sabiendo que la reacción ajustada 2A más B para dar P es elemental, A. Escriba la ley de velocidad para dicha reacción. B. Determine los órdenes parciales de reacción respecto a ambos reactivos, el orden total y las unidades de la constante cinética. C. ¿Cuál es la molecularidad de la reacción? Y D. Explique cómo afecta la velocidad de la reacción un aumento de la temperatura. Bueno, pues aquí tenemos nuestra reacción y dato importante, nos dicen que es elemental. En el primer apartado nos piden la ley de velocidad o ecuación de velocidad. Esa ley de velocidad no hace más que definir la velocidad de reacción como la constante cinética por la concentración de los reactivos, cada uno de ellos elevado a su respectivo orden. ¿Por qué os he dicho que el que sea elemental es clave? En una reacción elemental, los órdenes de reacción de cada reactivo coinciden con su coeficiente estequiométrico, lo que me quiere decir que para el reactivo A el orden será 2, para el reactivo B el orden será 1. Por lo tanto, la ley de velocidad quedará como constante cinética por A elevado a 2 por B elevado a 1. Y así de sencillo tendríamos resuelto ya el primer apartado. En el segundo apartado nos piden los órdenes parciales respecto a cada reactivo, de los cuales ya hemos hablado en el primer apartado, el orden total de reacción y las unidades de la constante cinética. Bueno, en cuanto a los órdenes parciales, ya hemos dicho que al ser elemental coinciden con sus coeficientes estequiométricos, luego el orden parcial respecto al reactivo A es 2 y respecto al reactivo B es 1. El orden total no es más que la suma de los órdenes parciales de cada reactivo. Por lo tanto, en nuestro caso, el orden total va a ser igual a alfa más beta, luego 2 más 1, 3. Y en cuanto a las unidades de K, pues lo que vamos a hacer para poder determinarlas es primero despejar K de la ley de velocidad. Si despejamos de ahí, la constante cinética me quedaría como la velocidad de reacción partido de la concentración de A al cuadrado por la concentración de B. Bueno. ¿Cuáles son las unidades de la velocidad de reacción? Fijaos que la velocidad de reacción lo que nos da es variaciones de concentración respecto del tiempo. Por lo tanto, las unidades de K vendrán determinadas por la velocidad. Hemos dicho que se mide en variación de concentración con respecto al tiempo. Entonces será mol litro partido de segundo. Y las concentraciones, pues ya sabemos que se miden en mol litro. Lo que pasa, aquí tenemos concentración al cuadrado por concentración. Luego en total tendré concentración al cubo. Por lo que quedará mol al cubo partido de litro al cubo. Pues ahora unimos todo esto en una única fracción. Vamos a ver. Eso quedará multiplicado ahí. Y luego mol litro segundo estará todo eso dividido entre mol al cubo litro al cubo. Si os acordáis, aquí multiplicábamos en cruz y luego ya simplemente nos quedaría simplificar. Se me puede ir el cubo de aquí con uno de aquí, me quedará al cuadrado, el mol de aquí con uno de aquí, por lo que las unidades finalmente de la constante cinética quedan litro al cuadrado segundo mol cuadrado.
Con esto ya estaría resuelto el apartado B. En el apartado C nos piden la molecularidad de la reacción. Pues mirad, en reacciones elementales la molecularidad y el orden total de reacción coinciden. Por lo tanto, molecularidad en este caso será igual al orden total y, como hemos dicho, será igual a 3. Y en el último apartado nos dicen que cómo influye un aumento de la temperatura en la velocidad de reacción. Bien. Esa influencia nos viene definida a través de la ecuación de Arrhenius. Mirad, la ecuación de Arrhenius nos dice que la constante cinética es igual a una constante A por la exponencial de menos energía de activación partido de RT. Fijaos, si aumento la temperatura, ¿qué va a pasar con este cociente? Si aumento la temperatura, entonces EA, que es energía de activación partido de RT, va a disminuir. Pero claro, como tenemos aquí el signo menos, una disminución del cociente positivo es lo mismo que un aumento del cociente negativo. Esto es el exponente del número E, por lo tanto, E elevado a menos EART, como estamos aumentando el exponente, va a aumentar también. Total, que al aumentar la temperatura, la constante cinética aumenta. ¿Y qué pasa si aumenta la constante cinética? Hemos visto que la ley de velocidad es directamente proporcional a la constante cinética. Por lo tanto, si aumenta la temperatura, lo que ocurre con la velocidad es que también va a aumentar. Y con esto ya tendríamos terminado el ejercicio 2.